Bueno, el software del que vamos a hablar se llama Adobe Photoshop. Adobe es la empresa, por supuesto, que crea el programa. Photoshop el nombre. Y CC es Creative Cloud en inglés o nube creativa, que es de la plataforma de la que se descarga de manera legal y paga el programa. En este caso yo voy a explicar lo que es la versión 2019 porque es la versión que yo la tengo instalada en la compu, pero ya en internet pueden encontrar versión 2020 o 2021, que no varía mucho, así que de igual manera les va a servir. Para poner un poco en contexto nada más, lo que es el Photoshop dentro de otros programas de diseño que los arquitectos usamos mucho, quería explicar un poco lo que es Illustrator, AutoCAD, Photoshop y 3D Max. Illustrator, por ejemplo, es un programa, es un editor basado en la creación y edición de gráficos vectoriales, es decir, que se crea y edita vectores o líneas. De esta misma manera funciona AutoCAD, por ejemplo, que es otra compañía, es Autodesk. De vuelta, es un software de diseño para generar dibujos 2D y modelados 3D que se basa en la generación de vectores. Entonces, podemos ver que Illustrator y AutoCAD se basan en eso, edición y creación de vectores. Por otra parte, tenemos lo que es Photoshop y Autodesk 3D Max, que ya se basan en la creación y edición de imágenes. Podemos leer abajo, por ejemplo, Photoshop es una herramienta de edición, creación y retoque de imágenes, fotos ya creadas, y las unidades de estas imágenes están compuestas de cuadros de colores individuales llamados píxeles. Entonces, lo que nosotros vamos a crear y editar dentro de Photoshop son los píxeles de las imágenes. Y Autodesk 3D Max, por ejemplo, que es de esta otra compañía que les mencionaba, es un programa para crear animación y gráficos similares en formato 3D. Animación son, en definitiva, imágenes, perdón, en movimiento. Entonces, de vuelta, edición y creación de imagen. Ahí podemos verlo un poco más sintetizado. Illustrator y AutoCAD, edición de vector o línea, y Photoshop y 3D Max, edición o creación de imagen. En sistemas de representación se estudia que la línea es la sucesión de puntos o que una línea está conformada por puntos. Y por ahí el ritmo o las características que se le dé a esta sucesión de puntos va a determinar después las características de esa línea. Un poco en esto se basa lo que es la técnica del puntillismo en la pintura o en los dibujos, que a partir de una sucesión de puntos se crean imágenes. Entonces, en programas como AutoCAD o programas como Illustrator se crean se editan estos puntos. Y en la imagen de abajo, que creo yo que es una imagen que todos conocemos, como es el castillo de Disney, vemos la diferencia en cuanto al tamaño de los píxeles que conforman esa imagen. Y es un poco lo que hacemos en Photoshop. Creamos y editamos los píxeles de las imágenes. Entonces, de una misma imagen, que son tanto la de la izquierda como la de la derecha, la diferencia es el tamaño de esos píxeles. Y la cantidad de píxeles por pulgada, que es el tamaño de la imagen, es lo que a nosotros nos da la resolución y la calidad de la imagen. Y todo esto es lo que nosotros vamos a ver en Photoshop. Esto es una publicación que yo justo había encontrado, una página en Instagram que sigo mucho, de la cual yo aprendí mucho también, que se llama Let's Show It Better. Los arquitectos necesitan diseño gráfico, dice. Y esto, bueno, yo lo aprendí porque por ahí la presentación de nuestros trabajos va más allá de hacer una planta o de hacer un corte. A veces armar una lámina, a veces diagramar la lámina, poner la cantidad justa de texto, ponerle márgenes a las láminas, cosas muy básicas que a veces nosotros no las tenemos en cuenta y que un diseñador gráfico sí la tiene en cuenta. Entonces, me pareció importante mostrar esto que había encontrado justo. Repito, no es de mi autoría, pero me pareció relevante. Los arquitectos describen su trabajo a través de dibujos, imágenes y modelos. Cada vez más usan otras formas de representación para describir sus ideas. Diagramas, gráficos de información, libros, publicaciones, sitios web, paneles de concurso y presentaciones digitales. Son parte del extenso vocabulario sobre técnicas de representación. Mientras que la temática de estos dibujos es la arquitectura, las herramientas y técnicas que se usan para presentarla son una experticia asociada al diseño gráfico. Se necesita de un profundo conocimiento disciplinario para producir arquitectura.
Sin embargo, el conocimiento adicional del diseño gráfico es necesario para presentar la arquitectura. Más y más arquitectos son responsables por las imágenes que explican el efecto de su arquitectura, sean financieros, organizacionales, sociales o ambientales. A medida que la profesión del arquitecto se vuelve más especializada, el flujo de trabajo se vuelve cada vez más complejo y la experticia del diseño en algo mucho más centrado. Los arquitectos son requeridos para producir una gama amplia de dibujos para explicar los impactos de la arquitectura. Bueno, esto, explicando nuevamente la importancia que a veces tienen los conocimientos de otra disciplina, como la que es el diseño gráfico, en nuestra disciplina de la arquitectura. Y bueno, entrando ya a lo que es el programa en sí, Photoshop, la interfaz gráfica es básicamente la ventana gráfica de un programa con la que el usuario, es decir, nosotros interactuamos. Es el conjunto de componentes gráficos que posibilitan la interacción entre el usuario y el programa. Es decir, ventanas, botones, combos, listas, cajas de diálogos, campos de texto. Básicamente es cómo está organizado el programa. En cuanto a esa interfaz gráfica, ni bien nosotros nos descargamos el programa, lo primero que se nos presenta es esto. En naranja se ve los últimos documentos o archivos que nosotros usamos y abrimos, y hacia la izquierda, en el recuadro pequeño en rojo, tenemos para crear un nuevo archivo o para abrir un nuevo archivo. En este caso le vamos a dar crear nuevo, y en este caso se nos abre esta otra ventana que, mirando hacia la derecha en el recuadro rojo en vertical, nos presenta para configurar un archivo nuevo. Nos da, por ejemplo, para poner el nombre de ese archivo, la anchura y altura, si esa anchura o altura va en píxeles o en centímetros o en milímetros, eso lo elige cada uno, la orientación en vertical o horizontal, la resolución, que esto es lo que hablábamos antes, de esa calidad que nosotros le queremos dar al archivo, de cantidad de píxeles por pulgadas, el modo de color, que bueno, esto lo explicaba el arquitecto Facundo en la comisión. RGB sería Red, Green and Blue, que son como las gamas de colores que a nosotros nos permite modificar todos los colores dentro de un archivo. Y el contenido de fondo, blanco en este caso, pero se lo puede configurar de otra manera. Una vez que nosotros creemos eso, ya el programa nos guarda esa configuración, y entonces en este otro rectángulo en rojo se van guardando los distintos archivos que nosotros vayamos a crear. Entonces, si yo vine trabajando con un archivo A3 y mañana tengo que hacer otra A3, ya me aparece ahí en horizontal. Y bueno, una vez que nosotros creamos el archivo, esto es lo primero que nosotros vemos, la interfaz gráfica del programa. En este caso, bueno, ya tenía cargado ahí una lámina que la diagramé para mostrar para esta charla. Pero bueno, eso es un pantallazo general, y ahora les paso a mostrar las partes de esa interfaz gráfica. Leyendo de izquierda a derecha, tenemos hacia la izquierda la barra de herramientas en violeta, que bueno, son todas estas herramientas que a nosotros nos van a permitir crear dentro de esta lámina o dentro de este archivo. Herramienta cortar, herramienta texto, herramienta rectángulo, pluma, etc. Después en amarillo tenemos las reglas, que las reglas es algo que no viene por defecto, pero nosotros inmediatamente haciendo control R ya aparecen las reglas y las podemos configurar. Las líneas guía, que son muy importantes a la hora de diagramar las láminas, tampoco vienen por defecto, pero se las arrastra directamente desde la regla. Después en rojo tenemos los distintos paneles, que bueno, voy a ir mostrando más adelante cuando abra el programa para que funcione cada panel. Pero bueno, tenemos acá panel historia, panel propiedades, panel de texto, de capas, de color. Bueno, abajo en azul tenemos la barra de estado, que por ejemplo ahí podemos ver que nos va marcando cuánto está pesando actualmente el archivo, y eso como que se va actualizando a medida que le carguemos más cosas al archivo. Después en verde tenemos lo que es una barra de pestañas, porque si nosotros tenemos varios archivos de Photoshop abiertos, ahí se nos abren las distintas pestañas de esos archivos. Después tenemos la barra opciones en naranja, que son opciones de las herramientas. Es decir, si yo creo un rectángulo, en esa barra de opciones a mí me va a aparecer para modificar el color de relleno, el color de contorno, el tipo de contorno,
etcétera. Entonces son barras de opciones de las distintas herramientas de la barra de herramientas. Y después tenemos la barra de menús, como en la mayoría de los programas, un menú de archivo para configurar el archivo, un menú edición para editar ese archivo, un menú imagen para editar una imagen del archivo. Bueno, esto es a modo subjetivo y personal, lo que yo creo que por ahí más se utiliza. Por supuesto que a la optimización de cualquier programa, cuanto más botones, cuanto más menús, cuanto más barras uno utilice el programa, mayor es la optimización del programa y de mejor manera se la utiliza. Pero a manera personal esto es lo que yo más utilizo, lo que más me aboqué a aprender por lo menos. Eh, Después ya entrando en lo que es los atajos del teclado, los comandos, a veces es más óptimo utilizar los programas desde el teclado, óptimo en cuanto a tiempo. Es más óptimo utilizarlo en cuanto al teclado y no tanto con el mouse. Si nosotros hacemos clic en los distintos botones de un programa, se pierde mucho tiempo y esto se verifica después en tiempo. El ir de una esquina a la otra de la pantalla con el mouse consume más tiempo en la realización de los trabajos. Esto está verificado en cuanto a lo que es la informática. Entonces, atajos del teclado básico. Si nosotros hacemos clic en la letra B, seleccionamos cualquier capa del archivo. Si hacemos clic en la letra U, podemos crear un rectángulo. Si hacemos clic en la letra M, podemos seleccionar también cualquier parte de una capa. ¿Y por qué básicos? Si nosotros miramos acá en esta herramienta, por ejemplo, vamos a ver en el vértice inferior derecho una pequeña flechita que la mayoría de las herramientas tienen, que si nosotros hacemos clic derecho en cada herramienta, nosotros se nos despliega una serie de herramientas en relación directa, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos crear un rectángulo, haciendo clic derecho sobre ese rectángulo podemos crear un rectángulo con vértices ovalados, una elipse, un polígono, una línea, una figura curva. ¿Sí? Es como que dentro de una herramienta tenemos más herramientas. Entonces, estos son los atajos del teclado avanzado. Y acá explicar un poco las distintas herramientas de esa barra de herramientas. Tenemos la herramienta mover, tenemos la herramienta pincel, cuentagotas, varita mágica, borrador, bote de pintura. Por ahí si quieren haciendo captura para que les quede a ustedes mejor. Pero bueno, esto les voy a ir mostrando después cuando abra el programa, cómo funciona cada uno. Hay cosas que, por ejemplo, yo personalmente no las sé realizar desde el mouse, las hago directamente desde el teclado, como es seleccionar una capa, control T, crear un nuevo archivo, control N, copiar una selección en una capa nueva es control J, control Shift más J para cortar selección y crear una capa diferente, al borrar para rellenar fondo, etcétera. Después tenemos más comandos que a nosotros como arquitectos nos interesa porque por ahí hace a la representación de una lámina. Si nosotros tenemos un plano de fondo blanco y líneas negras y queremos invertirlo a fondo negro y líneas blancas, por ejemplo, si hacemos control I podemos convertir el dibujo en líneas blancas justamente, es decir, podemos invertir los colores de ese plano. O haciendo control U y seleccionando un color, le podemos dar otro estilo, le podemos dar otro color a ese plano. Y bueno, acá más comandos, control R para mostrar las reglas, como les decía hoy, control S para guardar, control V para deseleccionar, el zoom se hace control más o control menos, o a veces hacemos alt y movemos el scroll o la ruedita del mouse para hacer zoom más o zoom menos, control T para transformar o seleccionar. Bueno, acá un poco lo que más nos interesa a la hora de aprender cualquier programa, el qué podemos hacer con ese programa. Personalmente creo que es un programa muy versátil, a mí me ha salvado más de una vez, eh, porque te permite justamente editar imágenes. Nosotros trabajamos mucho con imágenes, es decir, con planos, con plantas, con planimetrías, con cortes, con vistas, el agregarle textura a los renders a veces, o el editar los mismos renders, el hacer un fotomontaje. Ese tipo de cosas nosotros tendríamos que aprender
a manejarlo bien digitalmente desde algún programa como puede ser Photoshop. Por supuesto, puede ser en cualquier otro programa. Este es el que uso yo y el que más me ha ayudado, la verdad. Y bueno, algunos ejemplos de qué podemos hacer es presentaciones digitales, gráficos de información, esquemas, diagramas, postproducciones, visualización arquitectónica de renders, fotomontajes, ilustraciones y representaciones de expresión arquitectónica. Empezando por presentaciones, hay algo que nosotros lo vemos mucho en la comisión, que es el estilo de rejilla, cuadrícula o grilla, que consiste en dividir el panel de presentación en una grilla. Puede ser una grilla de cuadrados o de rectángulos. Lo importante es la combinación de los módulos o casilleros en diferentes tamaños. Esto no quiere decir que todos los gráficos o textos deban ser del mismo tamaño, sino que solo deben ser proporcionales entre sí. Esto es muy importante en cuanto a la diagramación, de eso estamos hablando. Que de vuelta lo encontré en esta página de Instagram que yo sigo mucho. Mostraba la diagramación, los distintos tipos de diagramación de láminas. Siempre las láminas se les lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y bueno, señalábamos en la comisión el otro día cómo sectoriza acá arriba lo que son planos gráficos en blanco y negro básicamente, y acá abajo lo que son los renders o imágenes. Siempre se le da más jerarquía a veces al render más representativo o al diagrama más representativo. Acá vemos Big Render, dice, o acá también Big Section. Y en el medio las plantas o los planos en un tamaño un poco más chico. Acá de vuelta sectorizó, por ejemplo, todos los renders en la parte superior. Como Photoshop es un programa de edición y creación de imágenes, nosotros podemos tener una imagen básica que editar en Photoshop o directamente podemos crear una imagen a partir de muchas imágenes. Es decir, si nosotros hacemos, por ejemplo, captura del Street View, y esa imagen llevamos a Photoshop y le recortamos el fondo y después le superponemos árboles y le superponemos le superponemos personas. Ahí estamos creando una imagen a partir de varias imágenes. Pero a O sea, veces podemos después. siempre tenés que pasarlo en formato imagen, digamos. Suponte que es una planta de AutoCAD, primero la tenés que pasar a imagen y después pasarla al Photoshop. Mira, en este caso que te explico, sí, es un JPG, que sería una imagen sacada del Street View. Pero, por ejemplo, hablando de AutoCAD, vos lo exportás en PDF y ese PDF lo abrís fácilmente arrastrando del PDF al Photoshop y te abre el plano en PDF exportado de Genial. AutoCAD. Bueno, siguiendo con presentaciones, son algunos ejemplos de diagramación de láminas, que estas líneas violetas son las líneas guías en celeste que veíamos anteriormente en Photoshop, por ejemplo. Acá más ejemplos. Hacia la izquierda tenemos como la lámina modelo con el título en grande en el vértice superior izquierdo, un render o una imagen representativa más grande en la parte inferior e imágenes más chiquitas en la parte superior. En los ejemplos, por ejemplo, podemos ver todo esto es la imagen representativa y acá en chiquitito está lo menos representativo y en la esquina el título. Después acá de vuelta el título, imágenes pequeñas, acá imágenes más pequeñas. Todo esto es la imagen representativa. O sea, hay distintos tipos de diagramación, todo depende de lo que tenemos para mostrar del proyecto. Después acá en este caso, por ejemplo, toma una imagen para cubrir todo el fondo y después pequeñas imágenes o textos superpuestas arriba y ahí vemos los ejemplos. Pero fíjense que en este caso la imagen que se utilizó de fondo se va difuminando el color hacia arriba, en donde nosotros vamos a poner los otros gráficos o textos. Entonces, tener una imagen de fondo no impide el leer lo que está en esta parte, por ejemplo. Hay otro ejemplo. Y fíjense también que el color de fondo que se utiliza no es un color fuerte ni llamativo. Es un blanco, es un rosadita claro, es un beige, pero no es un azul eléctrico, digamos. Acá otro ejemplo, de una manera más horizontal. A veces no importa tanto el tamaño de la lámina, sino que la diagramación se haga de forma proporcional. Después tenemos lo que son las presentaciones monocromáticas,
¿sí? Que tenemos un render o una ilustración en un determinado color y a los planos se le da como la misma tonalidad para que quede todo un mismo lenguaje la lámina en sí. ¿Sí? En este caso tenemos un rosadito clarito hacia la izquierda, en el medio un salmón con verdecito, hacia la derecha tenemos amarillo, gris, verde, petróleo, no sé bien qué color es ese. Y después algo que me parece muy importante, que bueno, lo veíamos mucho con las presentaciones en la comisión, la importancia del vacío en las láminas. A veces el tirar muchas imágenes, mucho texto y sin espacio alrededor de cada uno de esos elementos eh, hace a la legibilidad de esa lámina. Fíjense la diferencia entre la izquierda, entre la imagen de la izquierda y la de la derecha, la lámina. Eh, en la lámina de la izquierda no tienen los planos o los gráficos mucho espacio vacío en el entorno inmediato. Y termina siendo una lámina súper recargada. No así en la lámina de la derecha, que podemos ver más espacios vacíos, se puede contemplar un poco más los elementos de esa lámina. Entonces la importancia del vacío dice dar un entorno de apreciación, un vacío a los elementos que conforman la presentación. Acá otro ejemplo de lo mismo. Después diagramas. Por ejemplo, estos diagramas nosotros podemos modelarlo en SketchUp. En SketchUp ahí para darle estilos a los modelados, le podemos dar un estilo en blanco o en beige, algún color clarito, eso se lo exporta, lo llevan a Photoshop y en Photoshop le agregan ese color rojo o le agregan esa flecha, digamos, de color en el Photoshop. En Photoshop pueden crear formas que parezcan flechas, le pueden dar color a eso, o pueden pintar lo que exportaron. Esa es la flexibilidad, que pueden editarlo de la manera que quieran a la imagen, digamos. Más diagramas. En este caso, por ejemplo, hablamos de diagramas de un proyecto arquitectónico que muestra el programa del proyecto, los espacios abiertos de ese proyecto, la circulación y la incidencia solar. Y fíjense que el modelo, o sea, el diagrama base que se utiliza es todo blanco y depende de lo que cada uno quiere mostrar, le va marcando, le va pintando en distintos colores en el Photoshop. En el primer ejemplo le marca con distintos marrones los distintos espacios dentro de ese proyecto. En el segundo le va marcando en verde los que son los espacios abiertos. En el tercero le va marcando con flechitas lo que es esa circulación, que también se puede hacer eso en Photoshop. Depende del proyecto lo que ustedes quieran mostrar, lo que ustedes les vayan agregando al archivo de Photoshop. Flechas, formas, colores, lo que sea. Esto, por ejemplo, puede ser una imagen que ustedes la saquen de estas páginas de mapas interactivos, es decir, hacen screenshot de esas páginas, de esos mapas. En Photoshop le dan más saturación para que parezca así más gris o más blanco. Le remarcan los bordes en negro, todo se hace en Photoshop. Las líneas rojas también en Photoshop. Y así van creando imágenes que hacen a la comunicación. Algunos esquemas, en este caso son esquemas de solado, o estos más esquemas urbanos. Esto, por ejemplo, a mí se me ocurre modelarlo dibujarlo en AutoCAD con estas líneas finitas y el borde un poco más grueso. Todo en blanco, por supuesto, porque se lo exporta como PDF. Eso lo pasan a Photoshop y en Photoshop se le agrega estos árboles con cierta transparencia o ese pasto. Postproducciones. Hay muchos arquitectos, muchos diseñadores que en la tablet, por ejemplo, con el lapicito de la tablet van dibujando personitas, cuerpos así como si fuesen edificios. Esto para mí, hablábamos el otro día con el arquitecto Facundo en la comisión, yo me animo a decir que es un dibujo hecho a mano, pero digitalmente, es decir, en una tablet. Y bueno, esa imagen después se la exporta a Photoshop y se le da ese color amarillo, se le dan esos arbolitos en verde. Más postproducciones, fíjense la importancia a veces de resaltar el proyecto en el entorno. Es decir, muestran dónde está situado el entorno,
pero no dándole tanta importancia. Acá lo importante es el proyecto. Entonces el proyecto es lo que se mantiene en color, en ese verde importante, y el fondo o el entorno en un gris más claro. Pero de todas maneras se entiende que en ese entorno hay edificios, que en ese entorno hay bastante vegetación, que es un entorno urbano, digamos. Después está la visualización arquitectónica, que pueden ser renders, que pueden ser fotomontajes. Acá es importante a veces mencionar que hay muchas páginas en internet de las cuales pueden descargar personas, texturas, árboles, vegetación en general, y todo se lo descarga como PNG, es decir, imágenes sin fondo. Entonces, a la hora de crear la imagen en Photoshop, ustedes van descargando estas páginas y agregándole al archivo. ¿Sí? Estos son renders fotomontaje. El de la derecha me animo a decir que es un fotomontaje, el de la izquierda ya parece más render. Después lo que es la visualización arquitectónica, a veces cuando nosotros hacemos los renders en el Lumion o en cualquier otro software de visualización, sale con este tipo de luz, digamos, una luz muy clara y yo quiero comunicar otra cosa en la lámina, entonces paso ese render al Photoshop y le doy como una atenuosidad a esa luz, o le puedo agregar personas, o le puedo agregar pajaritos, o le puedo agregar más vegetación, todo depende de lo que uno quiera comunicar. Acá otro ejemplo, fíjense que hay, por ejemplo, el cielo es el mismo, pero le agregó como otro color más rojizo desde el Photoshop. Le agregó también los árboles, le agregó el césped, la persona, el barrilete. Son todas cosas que se descargan de internet de estas páginas o simplemente colocando en Google Imágenes, barrilete en PNG, lo descargan y lo agregan. Después gráficos de información. Esto me pareció relevante porque a veces en el querer explicar un proyecto uno escribe mucho texto que termina siendo irrelevante porque no se lo lee, y entonces a veces es importante decir en gráficos eso que está escrito. Entonces a veces utilizamos este tipo de logotipos o utilizamos este tipo de gráficos para mostrar dónde está situada una obra. Mostramos este tipo así de gráficos de porcentuales, que todo esto se lo puede hacer en Photoshop. Se crea un círculo, se le da color a ese círculo. Después ilustraciones, que a veces las ilustraciones son como renders, pero más tirando a dibujo y con mucho color. En este caso vemos son dos ilustraciones urbanas, digamos, uno con un color amarillo, hasta un mostaza, digamos ya, y el otro un celeste, azul, es como muy, muy representativo, es decir, son imágenes que sí o sí uno mira a la hora de observar una lámina. Un poco más de ilustraciones, esto me pareció importante porque estos pueden ser renders sacados de Lumion sin nada de textura, y se le agrega esa textura de hormigón a esta parte, por ejemplo. Ese hormigón en gris que ustedes ven ahí se lo pudo haber agregado en Photoshop, o este hormigón del piso también. Estos árboles en rojo también se lo agregan en Photoshop, o estas placas de hormigón, bueno, será el material que sea, ¿no? Pero también esa textura en particular se la da desde el Photoshop. Después la representación y expresión de distintos tipos de gráficos arquitectónicos, sean plantas, planimetrías, corte, etcétera. Nosotros exportamos, como le mencionaba la arquitecta Maijo, exportamos en PDF desde el AutoCAD, pasamos ese PDF a Photoshop y en Photoshop le agregamos plantitas, le agregamos el color desolado, les agregamos personitas, les agregamos el color a veces de los muros, y cualquier otra cosa que sea necesario mostrar para... Tenemos también detalles vista, que eso a veces comunica mucho. No es lo mismo un detalle todo en blanco y negro que mostrar el detalle con el proyecto en vista de fondo, con un render de fondo. Fíjense que esas texturas que ustedes ven en esas vistas se las agrega desde Photoshop, y el detalle puede ser fácilmente sacado de Revit o de AutoCAD. Fíjense acá también las sombras que se le da a esto, eso también se lo hace desde Photoshop. Algunas vistas, de vuelta a las sombras, la vegetación con determinada
transparencia para mostrar que está detrás o adelante. A veces si está adelante se le pone transparencia para no tapar la fachada de atrás. Cortes urbanos paisajísticos. Esto, bueno, es muy importante lo que hace Amorfo 2, mostrar a veces los perfiles urbanos de los parques o de los patios urbanos que ustedes intervienen. Esto, por ejemplo, personalmente yo hago los perfiles, es decir, las líneas de ese perfil en AutoCAD con lo que tiene escrito, digamos, esto de abajo, y eso lo exporto al Photoshop y yo le agrego los arbolitos, el agua, los autos, las personitas en Photoshop. Que ese corte no sería lo mismo si no tuviese esa vegetación atrás. Se entiende qué árbol está atrás, se entiende qué árbol está adelante. Eh, el que tenga pajaritos le hace a la ambientación de ese corte urbano paisajístico. Después, los dos de la derecha eran de un workshop que yo había hecho el año pasado de paisajismo, que bueno, lo importante era mostrar los distintos tipos de árboles de la propuesta. Entonces, bueno, habíamos hecho estos perfiles, digamos. Después, cortes arquitectónicos. Esto me animo a decir que está hecho en Revit. Eh, Se exporta el corte desde Revit y se pinta lo que es muro de negro, se pinta el fondo de rosado. Y bueno, eso en cuanto a lo que podemos hacer en Photoshop. Después, como anexo, les puse algunos mapas interactivos de referencia, como es Google Earth Pro, que acá en este recuadro amarillo ustedes aprieten y ahí les da la opción de descargar en calidad alta las imágenes del mapa. Este era un ejemplo que yo había hecho con ese programa. Se descarga en alta calidad los mapas y se lo edita en Photoshop con esas líneas blancas y celestes. O acá, por ejemplo, el contornear las lagunas con blanco para mostrar esta conexión norte-sur de la ciudad como habíamos hecho en el Photoshop. Después otro mapa interactivo de referencia es ese, Styling Wizard, que esto lo habían hablado en una clase, un chico lo compartió. Lo interesante de esta página es que permite configurar desde la página los colores del mapa. Nos dan todos estos temas de mapas que van desde lo clarito hasta lo más oscuro. Ponen acá More Options abajo y les abre todas estas opciones acá. Está en inglés, por ahí ese es el desafío, pero bueno, uno toqueteando a veces sin entenderlo descubre cosas. En este caso se le dio este color al agua, por ejemplo, para mostrarles. Con este mapa, por ejemplo, yo había hecho un trabajo en taller que, bueno, nos interesaba, como nuestra propuesta estaba situada un proyecto rodeado de agua, que era un borde costero y demás, nos importaba mucho mostrar esa agua, cómo rodeaba, y después teníamos una laguna en el medio. Todos estos colores, los verdes, los naranjas, esas líneas, después las agregué yo en Photoshop. Yo lo único que hice en ese mapa de referencia desde la página web es esto. Y fíjense cómo ayuda ya a conformar una imagen después. Después otro mapa de referencia es OpenStreetMap, que, bueno, más que tomarlo como imagen base, a mí me sirvió porque por ahí esta página tiene algunas cosas que Google Maps no tiene. Por ejemplo, muestra los cordones de las veredas o muestra alguna plaza que en Google Maps no aparece, cosas así. En este ejemplo, por ejemplo, nos mostraba el valle de inundación de ese río Paraguay, después nos mostraban los pasos fronterizos dentro de ese río Pilcomayo. Nos mostraba acá alguna laguna que se genera que en Google Maps no se veía. Eh, Nos dio muchos datos a la hora de la averiguación, de la investigación de ese. Después otro muy interesante también es Satellite Map GoSur, los distintos colores que les podemos dar a los mapas. En este caso, fíjense este gris que queda muy lindo como para utilizarlo de fondo. O hay este otro, por ejemplo, que colocan en negro, no me acuerdo si el agua o qué. Después tenemos páginas de referencia para descargas, que esto les mencionaba anteriormente, para texturas, personas, vegetación. En este caso es Candela Pro, deben conocer porque en esta página también se descargan muchos programas. Escala Latina, es otra también que se descargan personas, por ejemplo. Mr. Cutout, que se descargan personas, vegetación, animales, objetos, vehículos, tienen ahí varias cosas. Scalgubar, también para descargar personas.
Seotic para descargar vegetación, textures.com tienen para descargar también muchas texturas. Tienen que entrar y toquetear y averiguar porque la verdad que es extenso, son bibliotecas de archivos enteros. Y bueno, básicamente esto era la presentación. Ahora, si me permiten, abro el programa y les muestro más de manera un poco más didáctica. Bueno, esta es una presentación que yo había preparado para esta charla. Fíjense cómo las líneas guías en celeste me están marcando la diagramación de esta lámina. Como les mencionaba anteriormente, la regla no viene por defecto, pero si yo hago control R, se esconde o se muestra, digamos. Fíjense, control R, ahí se escondió, control R, ahí aparece. Si yo hago clic arriba de esa regla, ahí está, doble clic era, me aparece para colocarle las unidades a las reglas en centímetros, en píxeles, pulgadas, milímetros. Yo utilizo en centímetros. O los textos, si quiero en puntos o en milímetros el tamaño de los textos. Fíjense acá la resolución de impresión o la resolución de pantalla, que era lo que hablábamos anteriormente de la cantidad de píxeles por pulgadas. Y ahí pueden ir editando varias cosas. Fíjense todas las opciones que tenemos a la izquierda. Bueno, en este caso, esas líneas guía hacen a la diagramación de la lámina. Y algo que les quería explicar, que es algo muy particular del programa, es que este programa funciona en capas. Es decir, todo lo que nosotros le coloquemos al archivo genera una capa nueva y esa capa es editable o no. Entonces, por ejemplo, esta imagen es esta capa que dice foto, acá en este panel capas. Bien, en este panel capas tenemos acá esta capa que dice foto, que conforma esta imagen. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero rayar con esta herramienta que es pluma, esta imagen, yo salgo de la imagen y fíjense que se rayó dentro de esa capa de esa imagen, ¿sí? Por más que uno salga de la imagen, es como que está editando esa capa. Y a veces es importante mostrar que lo que se ve más arriba o lo que se ve más abajo de la lámina tiene que ver con este orden que nosotros tenemos en las capas. Si yo esta capa que dice foto, yo la envío abajo de todo, arrastrando, fíjense que se va tapando, ¿sí? Si yo coloco abajo de todo, se va tapando. Fíjense cómo estoy moviendo las capas ahí. Este rectángulo, por ejemplo, que conforma esta capa, la llevo hasta arriba de todo y me tapa hasta la foto. Pero si yo la llevo abajo de todo, la foto le tapa el rectángulo. Entonces nosotros moviendo acá en el panel capas, el orden de esas capas, modificamos lo que se ve más arriba o lo que se ve más abajo. Es un poco lo que se hace en PowerPoint, que se pone traer al frente o llevar al fondo, una cosa así. Bien, ahí estoy utilizando, fíjense en el panel historia, yo voy borrando todo lo último que fui haciendo. Nosotros hacemos control Z, control Z, control Z para ir deshaciendo las últimas acciones, pero en este programa eso no se permite. Te permite hacer un solo control Z. Si yo quiero ir borrando más atrás, tengo que ir al panel historia e ir borrando uno por uno. Bueno, después, para Perdón, mostrarles, ahí sí, para agregar, yo también que uso Photoshop, para hacer más de un control Z, yo le hago control alt Z y ahí me permite retroceder más veces en vez de ir a la historia, como bien, para agregar eso nomás. bueno, acá mostrarles un poco las herramientas avanzadas que les mostraba hoy. Fíjense que si yo hago clic derecho acá, se me abre herramienta marco rectangular, marco elíptico, que esto sirve mucho a la hora de recortar una imagen. Si yo tengo este planito, ¿sí? Que es esta capa, este rectángulo que nosotros vemos acá en la parte inferior derecha, quiere decir que esa capa no está rasterizada, es decir, que no se puede editar. Hacemos clic derecho y le damos rasterizar en capa, eso permite editar la imagen. ¿Sí? Fíjense que ahí desapareció ese rectángulo. Y ahora con la capa rasterizada yo puedo venir acá, seleccionar esto por ejemplo, le doy control X y ahí se recorta eso. Si esto no estuviese rasterizado, y ahí les muestro, ¿sí? Fíjense que acá no está rasterizado,
yo vengo con la misma herramienta, hago el mismo procedimiento, control X, no me permite recortarlo, ¿sí? Porque es como, el rasterizar capa es como un permiso para editar esa capa. Acá, bueno, mostrándoles otro comando con este plano que ya tengo de fondo, si yo hago control I, control I, fíjense que ahí se me invierten los colores. ¿Sí? A los chicos que por ahí les gusta hacer alguna lámina de fondo oscuro, control I para invertir, y ahí lo invierto de vuelta. O por ejemplo, si yo tengo un plano de color como este, ahí hice control T para seleccionarlo y agrandarlo, control D, perdón, enter, y yo vengo a control U, me abre esta ventana de tono, saturación, y yo acá puedo ir editando los tonos o los colores de ese plano. A veces cuando uno quiere hacer alguna presentación monocromática con algún tono en específico, acá se le puede ir editando los colores, después la saturación, si le quieren hacer colores más brillantes o menos brillantes, o más oscuros, o sea, con menos luminosidad o más luminosidad. Bueno, les paso a explicar un poco más los paneles. La panel historia, perdón, es eso que les comentaba, el ir retrocediendo, ir deshaciendo lo que uno va haciendo. El panel capas para lo mismo. Algo importante que había explicado en la comisión es que acá en esta herramienta uno crea una capa nueva. Fíjense que ahí se me creó una nueva. Ahí se me creó otra, ahí se me creó otra. ¿Sí? Son capas nuevas donde uno puede ir agregando cosas. Por ejemplo, si yo a esta imagen le quiero agregar un contorno sin ensuciar o sin editar la imagen misma, puedo crear una capa nueva y desde esa capa vengo y rayo esto, por ejemplo. Entonces ese contorno que yo le hice, obviamente ustedes los van a hacer de manera más prolija, ese marco que yo le hice me creó en otra capa que no es la de la foto. Esta es la de la foto y esta es la del marco. Que esto es importante, a veces tenemos una imagen base a la que nosotros le queremos hacer, no sé, líneas de circulación o queremos marcar espacios verdes y cada uno de esos diagramas lo van haciendo en capas distintas. Después, bueno, lo que es selección automática, y esto es muy personal, yo trabajo el programa con esto acá arriba en la parte superior izquierda, esto que dice selección automática capa. Esto quiere decir que yo haciendo clic arriba de los elementos de la lámina puedo moverlos libremente. Si yo no tengo esto seleccionado, yo vengo acá, ahí me deja moverlo y ahí no me deja moverlo. Yo estoy haciendo clic y no me deja moverlo porque no está seleccionado automáticamente a la hora de hacer clic arriba del elemento. Después tenemos otra forma de recortar la imagen, que es hacerlo a manera de contorno. Y esto hacen mucho los diseñadores gráficos por ahí. Por ejemplo, si yo quisiera cortar esta imagen, vengo a esta herramienta que es herramienta pluma y hago esto. Para cortar de esa forma. Ahí yo cerré la imagen haciendo puntos, creé una forma. Donde cerré la imagen le doy clic derecho, hacer selección, OK, y ahí queda como seleccionado el contorno. Entonces le hago control X, control V, tienen que estar situados en la capa, ¿sí? En la capa de la foto. Hago control X, control V, borro esta forma con delete nomás, y fíjense que ahí se me cortó la imagen. Esto se creó como una capa nueva acá, en capa 4. ¿Sí? Entonces esto elimino y ahí me quedó esta foto recortada ahí en esa esquina, digamos. Esto a veces lo hacen mucho los diseñadores gráficos porque tienen una personita y tiene un fondo a la personita y le quitan el fondo, digamos. Después, bueno, en cuanto a textos, por ejemplo, algo interesante para mostrarles. A veces ustedes quieren como resaltar un título o algo. ¿Sí? Seleccionan el texto y vienen acá, por ejemplo, en el panel de texto que dice, bueno, carácter o párrafo.
tienen acá para darle más espacio entre las letras. Fíjense ahí cómo se me va modificando. Voy a poner algo exagerado para que ustedes noten más. O bueno, se le puede dar, bueno, negrita, cursiva, como en cualquier otro programa, el tamaño. O a veces cuando tienen textos, como el de abajo, acá, este le da el espaciado, que puede ser del tamaño que ustedes quieran, porque ustedes ponen el número y se les separa del tamaño que... En cuanto a párrafos, tenemos muchas disposiciones de párrafos. Por ejemplo, acá esto, que es el llevarlo todo a la izquierda, pero no queda justificado. Y después tenemos el justificado hacia la izquierda, o justificado centrado, o justificado hacia la derecha, o todo justificado. Bueno, después mostrar la configuración de los colores, por ejemplo. De vuelta tomando esta imagen, esta foto. Esta imagen, les repito, tiene que estar rasterizada, ¿sí? Vienen acá clic derecho y le dan a rasterizar capa. Si esto no está rasterizado, ustedes no pueden hacer lo que les voy a mostrar ahora, que es seleccionar la capa, ir acá en el menú, imagen, ajustes, tono, saturación. Y si yo toco esto, por ejemplo, lo que es verde, se me va a ir transformando en rojo, en amarillo, en el color que ustedes necesiten. Esto a veces es importante cuando ustedes quieren hacer una lámina monocromática, como les contaba hoy. A veces es importante porque el plano lo tienen en un tono de verde un poco oscuro y ustedes tienen los diagramas en un tono de verde un poco más claro, entonces si quieren poner todos más o menos en el mismo tono de verde para que quede un solo lenguaje toda la lámina, van toqueteando acá lo que es saturación, lo que es brillo, etcétera. Fíjense ahí cómo se me va como agrisando los tonos o más brillante. Luminosidad, se me va oscureciendo todo o haciendo más blanco. ¿Ven cómo cambia? Después, la herramienta pluma. Esto yo lo utilizo mucho para hacer diagramas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una flecha, tengo acá, hago clic, le quito el relleno, en trazo le pongo, no sé, azul, vamos a ponerle. Acá en punto sería el grosor, pongo 3 o bueno, 5, vamos a ponerle para que se vea bien. Y acá los tipos de líneas, que pueden ser puntitos, de trazo o continua. Se pueden cargar otros tipos de líneas. Yo porque hace poquito me descargué esta versión de Photoshop. Tengo esos 3 nada más. Que tienen una línea, por ejemplo, y si yo quisiera hacer una flecha, tienen para hacer ahí la flecha, esto le doy continuo. O si quieren hacer más una forma, por ejemplo, si quieren marcar solamente esa plaza, vengo acá y le marco esto. Le pongo negro, le saco el borde. En esa capa que yo creé recién, que es este que dice forma 3, vengo a opacidad y le pongo 80, no, 20 de opacidad, por ejemplo. Y fíjense cómo esa forma tiene como una transparencia. 20 o 40, lo que ustedes necesiten, digamos. Fíjense esta imagen que es una flecha. De vuelta, acá no está rasterizada la capa, entonces vamos a rasterizarla primero, ¿sí? Y venimos acá, herramienta varita mágica, seleccionamos este fondo blanco, por ejemplo, y me selecciona automáticamente todo. Control X y elimina ese fondo. Selecciono, Control X, elimina el fondo, selecciono, Control X, elimina el fondo, Control X. Y ahí me quedó esta flecha sin un fondo blanco, entonces no molesto. Si yo quiero esta flecha de color verde, vengo de vuelta acá, imágenes, ajustes, tono, y le modifico acá el tono. Lo dejo en verde y acá le apago un poco el tono de verde y me queda un verde medio musgo. Le achico y ahí
lo giro y ya puedo mostrar otra cosa ahí. Estoy siendo muy grotesca nada más para que ustedes como lo vayan relacionando un poco a todo. Después, bueno, creo que saben la diferencia por ahí entre los archivos PNG o JPG. Esto que hicimos recién es un poco lo que conforma un PNG. PNG son archivos de imágenes sin fondo y a veces nosotros para crear imágenes en Photoshop necesitamos archivos sin fondo. Entonces, y por ahí no se consiguen. Ustedes si ponen vehículo de frente PNG en Google pueden no encontrarlo. Entonces descargan uno que tiene fondo y les hagan el fondo en Photoshop. Fíjense acá tenemos para crear rectángulo, rectángulo redondeado, elipse. Si hacen Shift, ahí me crea el redondo perfecto, digamos, como en otros programas. Le edito ahí el tono. Fíjense que se me superpone porque la capa está arriba, ¿sí? Del rectángulo de abajo. Lo llevo para abajo, lo llevo para abajo y ahí se me esconde atrás del rectángulo. Por ejemplo, a ver, vamos a crear un círculo, este círculo. Le sacamos el relleno y le damos un borde negro con puntitos de tamaño 5. ¿Sí? Ahí se creó el círculo. Ahora, esta imagen yo la voy a recortar de manera circular. Vengo acá, herramienta marco rectangular, hago clic derecho y me aparece herramienta marco elíptico. Selecciono, presionando Shift hago un círculo más o menos del mismo tamaño que el círculo que hicimos abajo. ¿Sí? Ahí marqué el círculo, situándome en la capa de esa foto que teníamos acá que dice foto 1. Hago control X, control V. Se me generó esa imagen recortada en círculo. Que yo la sitúo en el mismo círculo de abajo, selecciono estas dos capas, ¿sí? Las dos capas, el círculo negro y la imagen recortada en círculo. Hago clic derecho, combinar capas. Ahí, clic derecho, combinar capas. Y ahí me quedó una misma cosa. Archivo nuevo. Si me abre esta ventana que veíamos al principio, elijo esta que es una medida 3, más o menos. Crear. Y ahí yo le arrastro desde la carpeta que tenga, arrastro al programa, el PDF. Ahí. ¿Ven? Y ahí yo le pongo cuadro, rectángulo de medios, perdón, para como que se me centre en la imagen. OK. Y ahí tengo para agrandarlo. Pero desde la carpeta que ustedes lo tengan guardado el archivo en PDF, lo arrastran simplemente al Photoshop, a la lámina, digamos. O en el caso de que no hayan creado una imagen, también se la puede arrastrar sin tener en este caso era de un proyecto en una manzana, había que marcar como el entorno inmediato. Rasterizan ese PDF importado, lo rasterizan. Van acá a, por ejemplo, bote de pintura, eligen un color, no sé, un verde, por ejemplo. En la paleta de color, eligen un verde. Fíjense que acá abajo se les va mostrando, en la barra de herramientas, abajo de todo se les va marcando ese verde. Y ahí pueden pintar la manzanita que era un parque, por ejemplo. Y el resto, si quieren pintar de gris, bien, eligen el gris y van pintando así. El cordón lo quieren otro tono, van pintando más oscuro. Esto es como la edición sobre un PDF. Pero ustedes, les menciono de vuelta, pueden editar lo que sea, pueden editar una foto, pueden editar un plano, lo que ustedes necesiten, digamos, tiene esa versatilidad el programa. Las texturas ustedes las tienen que descargar de internet, en las páginas estas que les iba mencionando.
Y de vuelta, las texturas se las descargan como si fuesen JPG. ¿Sí? Entonces, con el archivo JPG descargado, ustedes arrastran esa foto a la imagen, al archivo. ¿Dónde está mi carpeta de texturas? Ustedes se lo van a descargar así, como si fuese una foto. Control T. Lo van achicando, achicando, achicando. Le pueden dar un poco de transparencia para ver lo que hay abajo a la hora de recortar. Hacen rasterizar capa. Y con la herramienta que les dije hoy, que es esta, por ejemplo, marco rectangular, pueden ir seleccionando. Control X, Control X, Control X, Control X. Les voy a dejar esos pequeños vértices ahora, pero bueno, ustedes lo van a recortar bien. Ahí con eso recortado, le vuelvo a dar los 100 que tenía antes. Y fíjense cómo van creando con otras imágenes. Esto es lo que les mencionaba hoy. Ustedes pueden ir cargando varias imágenes, sean texturas o sea lo que sea, digamos, imágenes de lo que sea. Por ejemplo, si este verde les quedó muy brillante, vamos de vuelta. Imágenes, ajustes, tono, le quitan un poco la saturación. ¿Viste? Ahí está un poco más brilloso, ahí está un poco más, un verde más como real. Ok. Lo van como midiendo a su gusto, digamos, es un poco artístico también esto. Y eso era lo que les preparé para hoy. Eh, sí se puede, pregunta, ¿no? Si se pueden unir dos Sí, sí, sí. láminas. Sí. Yo lo que hago es crear láminas en distintos archivos y bueno, cuando yo termino la lámina la guardo como JPG y Ujú. después hay páginas en internet que vos podés pegar los distintos JPG y armar un archivo PDF. Sí, lo que te preguntaba María Paula, Mayra, es, por ejemplo, si vos que estás trabajando este PDF acá, ¿cómo haces para guardarlo y sumarlo a la lámina que estabas trabajando recién, por ejemplo? Porque Eh, sí, acá le damos archivo, guardar como, supongamos que lo guardamos como JPG, esto está, guardar, ahí les pide calidad, por ejemplo, voy a dejar en alta, ok. Vengo a esta lámina que estábamos manejando y como nosotros lo guardamos en JPG, es decir, como si fuese foto, nosotros vamos a poder subirlo al archivo como una foto cualquiera, digamos. Fíjense que yo en este archivo creé la imagen y después en el otro que voy haciendo la lámina le agregué esa imagen que creé. Pero se lo puede hacer directamente todo desde el mismo archivo, chicos. Fíjense que este que tenemos abajo lo creamos en el mismo archivo. Miguel dice, cuando subís un archivo CAD, ¿solo suben las líneas? No, a ver, nosotros exportamos en PDF, ¿sí? Si nosotros exportamos en PDF tiene como un fondo blanco, ¿sí? Entonces, volvemos acá, por ejemplo. Sí, a veces se lo exporta con fondo blanco al PDF y a veces son solamente líneas, como en este caso. Que ahí nosotros, si son líneas cerradas, si nosotros creamos líneas cerradas en el AutoCAD, vamos a poder pintar como estábamos haciendo. Pero si se nos queda alguna línea abierta en el CAD, no vamos a poder pintarlo en Photoshop. Otra de las preguntas dice, ¿cuál sería la mejor resolución de los píxeles para trabajar y los colores a la hora de imprimir? Ay, qué difícil eso. Yo trabajo en resolución 200, pero depende mucho de lo que ustedes De la estén imagen. creando o Ah, está. editando, digamos. Que si es un render hiperrealista, por ejemplo, y sí, conviene una resolución alta. Pero si yo estoy haciendo, por ejemplo, esto que estábamos mostrando, un PDF de AutoCAD pintado en grises, yo siempre le dejo en RGB porque eso te permite trabajar con todos los colores en el archivo. Si ustedes ponen en black and white, sería blanco y negro, solo van a poder trabajar los tonos de grises, negro, blanco, grises en el archivo. Y por ahí, bueno, si ustedes quieren hacer
una presentación en blanco y negro y se entiende, buenísimo, pero por ahí nosotros para comunicar usamos colores, ese tipo de cosas. Después, otra pregunta dice, ¿cómo se puede difuminar una imagen o fondo como en los ejemplos anteriores? No lo hago hace mucho, así que lo voy a ir mostrando a ver. Hoy había hablado Mayra el tema de los colores. Tiene mucho que ver si se va a hacer, si la imagen se pretende transmitir a través de medios digitales por pantalla o si se va a imprimir. Por eso es el código de color, si va a ser RGB, que es Red, Green and Blue. ¿Por qué? Porque todo lo que es LED, no, el color blanco no existe. Es la combinación de tres colores, el azul, el verde y el rojo. Entonces, si nuestra imagen se va a presentar en formato por pantalla, conviene esa coloración, ese código. Si no, si se va a imprimir, ven que en las impresoras no tienen el verde, sino que tienen el amarillo, y tienen el magenta, y tienen el cian. Bueno, en lugar de elegir color RGB, se elige el color CM, Y y K, que ahí están el tema de los colores de las tintas, ¿sí? Ven, por ejemplo, los que por ahí son observadores han visto que las luces LED, que son de los teatros, no existe la luz blanca, sino que es la combinación de los tres colores, el verde, el rojo y el azul. Entonces, a tener en cuenta eso, solamente porque a veces saben tener problemas a la hora de plotear, que no les salen los colores como querían, digamos, ahí es porque estaba en la otra configuración, en la que es para pantalla, ¿sí? Y cualquier cosa, bueno, la idea es que vayan metiendo mano, que usen estas herramientas para trabajar estos primeros trabajos. Entonces, para la entrega final de fines de octubre descollan y nos sorprenden con unas entregas espectaculares.